Hölderlin, el gran poeta alemán, poeta del romanticismo, un poeta que tuvo una vida extensa, cronológicamente, pero poéticamente una vida breve, porque a los 30 años se hundió en los abismos de la locura. Vivió 39 años más recluido, prácticamente desconectado del resto del mundo. Un hombre que se crió al lado de otros genios grandes como él, para mencionar dos nomás, el filósofo Schelling y el filósofo Hegel. Hölderlin fue el poeta por antonomasia, el poeta del romanticismo, el poeta clásico, el de regreso a los griegos. Hasta 1803, porque él había nacido en 1870 y murió en 1843. Hasta 1803 escribió toda su obra. Su obra poética, que por fortuna para nosotros en español nos ha rescatado esta edición de Penguin. Obvio, también hay otras ediciones muy buenas, pero aquí están sus grandes poemas, sus poemas menores, como les llaman. Y él se obsesionó con una figura histórica, un filósofo griego, porque el mundo de Hölderlin fue el mundo de Grecia, de la Grecia clásica, y fue este personaje Empédocles. Aquí están las tres versiones en esta edición de Acantilado del Empédocles. Además de eso, también en ese mismo mundo mítico, escribió esta otra obra, Hiperión, que se considera como una novela. Para mí no es propiamente una novela, pero aquí también ha trasvasado de su alma al papel todos los valores, las imaginaciones, y las ha personificado. Hiperión, Diotima. Hölderlin es un poeta inagotable, tal vez es uno de los pocos supervivientes de esa época clásica de comienzos del siglo XIX. Prácticamente él está realmente todavía escribiendo lúcidamente en los finales del siglo XVIII y en los primeros 3 años del siglo XIX. Asombra, admira, abisma imaginarse cómo fue la vida de él los últimos 40 años de su vida, hundido en la oscuridad, en la locura. Y él ahí, sin embargo, siguió escribiendo. Hay una edición de los poemas de la locura. No sé cómo él todavía desde las profundidades de su inteligencia, de la oscuridad de su mente, todavía emergía eventualmente para escribir algo. A él lo visitaban, lo fueron olvidando, todos lo fueron olvidando, porque es que 40 años perdido en esa tiniebla es mucho tiempo. Prácticamente ninguna amistad resistió. Hegel había muerto en 1830 y él le sobrevivió todavía 13 años. Pero gente muy humilde fue la que le dio cobijo, amparo y lo cuidó, sabiendo que era un poeta además querido por el pueblo, que esa es otra de las virtudes que puede tener un poeta, que lo recuerde el pueblo, en una frase, en una palabra, en un verso. Es necesario que volvamos a leer a estos poetas, a poetas como Hölderlin, grandes poetas.